las Escrituras en el Antiguo Testamento en esta mañana. Hace unos días atrás estuvimos en la provincia de Tucumán visitando a Jorge y el ministerio que se está desarrollando allá. Y cuando me fui preparando para este momento, uno de los pasajes que venía a mi cabeza y que creo que es muy propicio para la vida de nuestras iglesias es este pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Es el pasaje de Isaías, capítulo 1, versículo 10 al 17. Y la razón por la que quise tratar este pasaje es porque creo que es importante que el mensaje que este pasaje tiene sacuda nuestra mente y nuestro entendimiento para reavivar y revitalizar nuestro corazón hacia donde realmente Dios quiere que nos dirijamos. Una de las cosas que voy notando a medida que va pasando el tiempo es el hecho de que Dios ha venido instruyendo y ha venido equipando a nuestra iglesia con diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, una de las herramientas que tenemos es el devocional. El devocional es una herramienta que hemos podido desarrollar y que gracias al Señor estamos en un punto donde estamos unificados en eso y es de mucho provecho. Otra de las herramientas que hemos aprovechado, que también se han desarrollado en el contexto de la iglesia, han sido herramientas interpretativas. Por ejemplo, en algunas de las reuniones caseras se dan herramientas para que vos, como parte de esta iglesia, puedas lidiar con textos de las Escrituras y puedas entender el sentido de esos textos. Hace poco tiempo atrás, un grupito de mujeres tomó las enseñanzas que hemos venido dando acerca de la doctrina, de cómo cambia la gente, las enseñanzas de la Biblia acerca de cómo cambia la gente, y decidieron escribir un material, lo cual es buenísimo, ¿cierto? Y en ese material tiene los pasajes, las enseñanzas, y es buenísimo todo eso, ¿cierto? Y son todas cosas que tratamos de crear y son todas cosas que tratamos de estimular y son herramientas que vamos poniendo en las manos de las personas. Pero hay un peligro que nosotros debemos advertir y ese peligro no está fuera de esta iglesia. Ese peligro no es una corriente de pensamiento externa o secular que esté tratando de penetrar las entrañas de nuestra iglesia. Ese peligro tampoco son falsos maestros que están tratando de posicionarse en los lugares estratégicos de la iglesia para arrasarla y hacerle daño. No está ahí el peligro. Es un peligro todavía mucho más latente y es el peligro que precisamente Pablo quiso advertirle a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Ese problema, ese peligro está dentro de nuestros propios corazones. Está dentro de nuestros propios corazones. Es un peligro latente, es un peligro que todo el tiempo nos va a estar acompañando. Y quiero decirte por qué razón es importante entender este peligro. Porque este peligro que está anidado adentro de nosotros, que es nuestro propio corazón, nuestro corazón engañoso, muchas veces nos va a hacer creer que por hacer determinada actividad religiosa o por encajar en cierta actividad religiosa vamos a ganar el favor de Dios, vamos a ganar la aprobación de parte de Dios. Y esto no es así, hermanos, esto no ocurre de esta manera. Y necesitamos entender el corazón de qué es lo que Dios realmente quiere, qué es lo que Dios realmente espera de nosotros, qué es lo que Dios realmente desea que nosotros hagamos y vivamos en el plano de nuestro corazón. Y entendiendo ese problema y entendiendo esa dificultad, la única forma de lidiar en contra de ese problema o de ese peligro es yendo a las Escrituras. Es acudiendo a la palabra de Dios de una manera objetiva para que yendo a las Escrituras nuestros corazones sean confrontados y la obra del Espíritu Santo nos deje ver qué es lo que realmente somos y dónde realmente necesitamos cambiar. Necesitamos esa obra. Ahora, para poder llevar adelante esa obra en nuestros corazones, la realidad es que necesitamos
crecer en un aspecto que es sumamente importante. La única forma, el único antídoto que puede preservarnos de ese peligro, el peligro del autoengaño religioso, es la precisión bíblica, Así que vamos a ir al libro de Isaías y vamos a ver cómo podemos como creyentes lidiar contra este peligro, entendiendo las herramientas y el instrumento que Dios va a utilizar para poder preservarnos de este peligro al cual nosotros estamos expuestos continuamente, creyendo que quizás nuestro desempeño religioso, nuestro compromiso con ciertas actividades o con ciertas dinámicas va a hacer que ganemos el favor de Dios. La única forma de revertir esto y de preservarnos de este peligro va a ser la precisión bíblica. Así que vamos a estudiar esta porción de las Escrituras, y el título que yo le puse a este estudio, que en realidad lo tracé de la manera en la que lo estoy dando pensando en la iglesia de Tucumán, pero bueno, mi esposa y algunas personas más me persuadieron a que lo diera acá en la iglesia. Igual le dije a mi esposa, este pasaje ya te lo había predicado antes, y ella lo escuchó como si fuera la primera vez, pero pienso que este pasaje va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros en la etapa en la que estamos. Entonces, el título de la predicación de hoy es Advertencias sobre la imprecisión bíblica. Advertencias acerca sobre la imprecisión bíblica. Y nos situamos ahí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10 al 17. Pero antes de leer este pasaje o de leer esta porción, quiero explicarte qué es lo que estaba pasando y cuándo se escribió este pasaje. En primer lugar, Isaías es un hombre que existió, vivió más o menos en los años 750, 720 antes de Cristo. Este hombre fue un profeta que Dios había levantado en los días de un rey que se llamaba el rey Usías. En el libro de Segunda de Crónicas se nos describen cómo fueron los días. Si vos vas a Isaías capítulo 1, versículo 1, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que Isaías quiere que vos leas lo que vamos a leer a continuación a la luz de este contexto. Fíjate lo que dice ahí: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Lo primero que tenés que entender es que Isaías quiere que vos leas lo que vamos a leer a continuación, pero quiere que vos lo leas a la luz del contexto de lo que él estaba viviendo. ¿Y qué es lo que estaba viviendo Isaías? Bueno, si vos tomás estas 4 monarquías o vas a la historia y estudias qué es lo que estaba pasando en la nación de Judá, entenderías un poco de la tensión que este pasaje tiene. Este pasaje tiene una tensión sumamente grande, y te voy a decir por qué la tiene. Porque cuando vos vas a Segunda de Crónicas, te vas a dar cuenta que la nación de Israel, la nación de Judá en realidad, era una nación que en ese momento estaba siendo prosperada por parte de Dios. Ellos estaban teniendo un desarrollo agrónomo sin precedente. La forma en la que la nación de Israel y de Judá estaban creciendo económicamente era realmente grande, era una nación robusta. Usías había sido un rey que había sido un muy buen administrador. Él se había encargado de sellar y de asegurar las fronteras de la nación de Israel. En los días de Judá, Usías se había encargado de que esta porción del sur de la nación de Israel fuera asegurada. Tenía puertos que comerciaban en un gran nivel en aquellos días. Se hablaba de Usías como un gran mercader, como un hombre estratégico, como un hombre inteligente, pero además de eso se le describe a Usías como un hombre que temía a Jehová, un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, para el final de sus días, Usías fue creciendo en el orgullo de su corazón y se atribuyó la posibilidad de poder entrar al templo de Dios para sacrificar holocausto a Dios. Y olvidó que solamente los levitas podían entrar ahí. Al entrar en ese lugar, una enfermedad atacó su vida y fue la lepra. Y en el orgullo de su corazón murió leproso. En su lugar vino Jotam. Y Jotam también fue un rey de Israel que trajo grandes bendiciones a la nación de Judá, siendo un rey que amaba y temía al Señor.
Es más, el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 16 nos relata de que él fue como su padre y mejor que su padre por el hecho de que no había caído en el pecado de su padre. Si vos avanzás hacia los días de Ezequías, te vas a dar cuenta de que cada monarquía parecía que iba mejorando con el tiempo, a excepción de Acaz. Ezequías fue un rey que se encargó de destruir los lugares altos, los lugares de adoración profanos, donde se sacrificaban incienso en árboles frondosos a dioses falsos. Ezequías fue un hombre que vindicó y respaldó la nación de Judá, presentándola delante del Señor. Entonces, uno podría pensar en términos generales, bueno, no hay necesidad de un profeta en los días de Isaías, porque la nación está siendo prosperada, porque los reyes son piadosos, porque la nación está siendo defendida por parte de Dios. Además de eso, tenés que traer a tu mente el contexto histórico y político de lo que estaba pasando allá. En aquel tiempo, los imperios iban surgiendo de a poco. El imperio egipcio había sido un imperio sumamente fuerte y predominante en el mundo antiguo. Pero para los días de Isaías, había un imperio que era el imperio asirio. Los asirios eran un imperio sumamente marcado por la crueldad y por la tenacidad y la voracidad que desarrollaban a medida que ellos iban conquistando las naciones. Si vos pensás en la ciudad de Nínive, su capital estaba ubicada en lo que hoy sería el norte de Irak. Ahí estaba el asentamiento ninivita, de ahí salían los reyes y los emperadores asirios. Y ellos habían empezado todo un sistema de conquista que se fue propagando hasta llegar hacia la tierra de Israel. Y ellos efectivamente tomaron las 10 tribus del norte y las destruyeron, al igual que Siria. Pero cuando llegaron a las tribus del sur, cuando llegaron a la nación de Judá, los sirios se encontraron con una gran barrera, y fue la barrera de Dios respaldando a la nación de Judá. Y los asirios no pudieron tomar a la nación de Judá. Entonces uno podría pensar, bueno, el imperio más grande del mundo está viniendo para arremeter en contra de nosotros y Dios ha salido del encuentro y nos ha respaldado. Tenemos reyes piadosos. Tenemos reyes que honran a Dios. Entonces no hay ningún tipo de necesidad de parte de nosotros de escuchar una reprensión de parte de Dios. No hay ningún tipo de necesidad. Porque Dios nos está respaldando, porque Dios está con nosotros, porque Dios está del lado nuestro, respaldando absolutamente todo lo que estamos haciendo como nación. Sin embargo, cuando empezamos a leer el texto de Isaías, te das cuenta que hay un problema que Dios está viendo. La prosperidad, la seguridad, el respaldo de Dios político no representaba que ellos estaban haciendo bien las cosas. Y este libro, este texto que vamos a leer a continuación, refleja una tensión grande en la nación de Judá. Ellos creían que estaban ganando el favor de Dios, pero ahora va a venir el profeta de Dios para que ellos entiendan lo que Dios está pensando acerca de ellos mismos y puedan construir una imagen real acerca de cuál era su condición espiritual. Y vamos a ver las causas. En primer lugar, en el versículo 10 al 14 vamos a ver la reprobación. En el versículo 15 vamos a ver la repercusión, y en el versículo 16 y 17 vamos a ver la resolución. La reprobación de la imprecisión bíblica, y vamos a ver algunas cosas y algunos elementos que surgen del texto. Vamos a leer primero los primeros 4 versículos. Mira lo que dice ahí el versículo 10 al 14. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Vamos a ver en primer lugar la reprobación de la imprecisión bíblica. Fíjate cómo arranca el versículo 10. Arranca diciendo príncipes de Sodoma. Cuando Isaías aparece en la escena, en la nación de Judá, él va a proclamar una profecía verbal y después la va a registrar en su libro de manera intencional, pero él va a utilizar un título que para la nación de Judá era claramente entendible. ¿Te acordás? Ahí en el libro de Génesis se nos relata una historia, que es la historia de la nación de Sodoma y de la nación de Gomorra. ¿Te acordás de la historia? ¿Te acordás que en aquel tiempo, cuando el ángel de Jehová estaba con Abraham, Dios mismo dice: ¿habré yo de encubrir lo que he de hacer a Abraham, siendo él mi amigo, y sabiendo que le va a enseñar a sus generaciones a honrarme? Y entonces Dios le va a revelar y le va a decir: mira, voy a destruir el pueblo de Sodoma y de Gomorra porque su maldad ha subido hasta mí. Y entonces Abraham empieza a interceder, ¿cierto? Y empieza a clamar por esta nación, ¿cierto? Para que Dios no la destruya. Sin embargo, no hay gente justa. De repente Dios envía a sus mensajeros para que Lot pueda salir de ahí junto con su familia. Y la escena es sumamente dramática, ¿cierto? Porque los ángeles llegan, los enviados del Señor llegan a la ciudad, y ahí en ese relato de Génesis puedes percibir la maldad y la podredumbre que había en aquella ciudad. Y se nos relata en el libro de Génesis, desde el más chico hasta el más grande querían hacer actos vergonzosos sexuales con estos enviados de Dios. Y Lot va a salir ahí al encuentro con la nación de Sodoma y Gomorra y les va a decir: por favor, no hagan tal mal. Tengo dos hijas, tomen a mis hijas, hagan lo que quieran con ellas, pero no tomen a estos hombres, no tomen a estos mensajeros. Y la depravación que había en esta ciudad era tan grande que desde el más chico hasta el más grande estaban afectados por la inmoralidad sexual. Y te digo una cosa, se ve tan latente la depravación de estas dos naciones, que cuando los ángeles de Dios traen la ceguera, ellos seguían persistiendo en satisfacer sus corazones hambrientos por el pecado sexual. Esta era la condición de aquella nación. Ahora fíjate lo que está diciendo acá, porque está diciéndoles a la nación de Judá muchos años después, cientos de años después, los llama príncipes de Sodoma. La palabra de Jehová, la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, imagínate lo que está pasando. Una nación que se siente favorecida por Dios, una nación que se siente respaldada de parte de Dios, una nación que está llevando adelante sus sacrificios y su vida religiosa, de repente tiene un predicador, aparece en el púlpito, se para frente a la nación y los llama sodomitas, pueblo de Gomorra. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, claramente este hombre se está levantando en nombre de Dios y les está llamando pueblo impío, les está llamando impíos. Pero ahora, acá hay un conflicto, porque el contexto te deja ver que Dios estaba respaldando, en alguna medida estaba prosperando esta nación. Sin embargo, Dios envía a su mensajero para que el pueblo pueda entender su condición espiritual. Y la condición espiritual no coincide con el respaldo que Dios les está dando. Y esto es algo llamativo. Dios puede estar cumpliendo sus propósitos soberanos, pero sin embargo, las personas que Dios está utilizando para cumplir sus propósitos soberanos no sean personas aprobadas delante de Dios. ¿Sabes? Este concepto se ve claramente en Isaías capítulo 10, cuando Dios dice que Él va a utilizar la nación de Asiria para traer la reprobación, para traer el castigo a las tribus del norte, y finalmente va a decir que ellos pensaban que lo estaban haciendo por sus propios medios, cuando era Dios quien los estaba haciendo, y finalmente Dios va a terminar castigando a los asirios por lo que hicieron. Entonces vos decís, bueno, y entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? El hecho de que Dios esté utilizando un momento, el hecho de que Dios esté utilizando una nación, el hecho de que Dios esté respaldando a un pueblo, no quiere decir que Dios lo esté aprobando, y esto es una lección sumamente llamativa.
el hecho de que Dios los esté prosperando financieramente, materialmente, el hecho de que Dios esté afirmando las fronteras de Judá, no quiere decir que Dios esté aprobando la condición espiritual de su pueblo. Muchas veces, muchos creyentes creen que la validación de su condición espiritual se debe a las acciones que hacen y al respaldo que reciben en esas acciones. Muchas veces lo he visto. Dios está conmigo porque está respaldando esta fundación de iglesia, o estoy haciendo determinado ministerio, o pertenezco a tal organización o fundación. Pero no necesariamente el hecho de que Dios esté utilizando a alguien o a algo para cumplir sus propósitos soberanos, necesariamente quiera decir que Dios está aprobando la vida espiritual de esa persona. Esto es un llamado de atención. Y entonces Dios, que es un Dios bondadoso, va a confrontar ese autoengaño y va a mandar a su mensajero y le va a decir: príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, oíd y escuchad la ley de nuestro Dios. Ahora, es interesante porque acá está diciendo: escuchad la ley de nuestro Dios. Y una de las cosas que vamos a ver a continuación es que la realidad es que la nación de Judá conocía la ley de Dios. Si vos avanzás en los años, en el libro de Crónicas, te vas a dar cuenta de que pasó Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, después va a venir el rey Manasés, y van a empezar una serie de reyes a aparecer hasta el rey Josías, y va a haber una brecha de tiempo donde la ley de Jehová se va a desconocer por completo, se va a guardar en el templo, nadie la va a sacar, nadie la va a leer, nadie la va a conocer. Pero acá, en los días de Usías, la gente sí conocía la ley de Dios. Y te voy a mostrar por qué sí la conocían. No era como los días de Josías. En los días de Isaías, las personas sí tenían acceso a las Escrituras. Ellos conocían la ley de Dios. Sin embargo, Isaías va a decir: escuchen la ley de Dios. Pueblo impío, escuchen verdaderamente la ley de Dios. Ahora, fíjate lo que está ocurriendo acá, ¿no? Porque en el versículo 11 se va a utilizar una pregunta retórica, una pregunta que tiene implícita una respuesta. Y esta es la pregunta, mira lo que dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve? Acá hay una pregunta retórica: ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la respuesta implícita? Para nada. Ahora, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que en realidad lo que se estaba viviendo en los días de Isaías era algo que la ley de Moisés prescribía y ordenaba. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 5, se hablaba de que debía presentarse un sacrificio para la fiesta pascual. En Levítico 3, en el capítulo 3, versículo 1, se nos habla acerca del sacrificio para la ofrenda de paz. Si nosotros nos vamos hacia Números, capítulo 28 al 29, se nos habla de que habían sacrificios que se hacían para el holocausto diario. Claramente, el sistema sacrificial que está describiendo Isaías acá se encontraba descrito y ordenado en las Escrituras, en la ley de Moisés. Entonces acá pareciera que hay como una contradicción, porque por un lado Isaías le está diciendo a la nación: escuchen la ley de Dios, escuchen la ley de Dios, pero por el otro lado dice: ustedes están haciendo lo que la ley dice, traían multitud de sacrificios. Sin embargo, acá el Señor dice: no me sirve de nada. Quiero que entiendas en detalle qué es lo que está pasando. Por un lado, la Biblia les estaba diciendo, la Torá, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés les decía: sacrificios para todos los días, sacrificios para la Pascua, sacrificios y holocaustos de paz, multitudes de sacrificios. Y acá Isaías te está describiendo de que en sus días había multitud de sacrificios. Claro, la nación de Israel era próspera, tenían muchos animales y la gente leía la ley de Moisés y venían al templo y traían sus animales. Y eran muchos los que traían. Y ellos pensaban: bueno, esto es lo que dice la ley de Jehová, hay que traer sacrificios diarios, hay que traer sacrificios de paz, hay que traer sacrificios para la Pascua, hay que traer sacrificios.
para la expiación. Entonces hay multitud de sacrificios. Pero Dios dice acá, no me sirve de nada. ¿Cómo no me sirve de nada? Dios, si vos estás mandando a tu predicador y me decís que soy un impío porque estoy trayendo el sacrificio que vos me pediste en la Biblia, no entiendo nada. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Mira lo que dice ahí: holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. ¿Sabes una cosa? En las Escrituras, en el libro de Malaquías, por ejemplo, se denuncia que cuando los israelitas traían sus sacrificios, traían los animales tuertos o cojos o defectuosos. Pero acá en los días de Isaías no estaba pasando eso. ¿Qué era lo que traían? Traían animales engordados, traían lo mejor de su sacrificio. Y te digo una cosa, esto se percibe claramente en las Escrituras. Por ejemplo, cuando se habla en Levítico capítulo 1, versículo 3, acerca de la ofrenda del holocausto, dice que la ofrenda fuere vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. En cuanto a la ofrenda de paz, mira lo que dice: macho o hembra sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. En Levítico capítulo 22, versículo 17 al 25 dice, este es uno de los pasajes más completos que hay acerca de esto, porque dice que detalla todos los elementos de perfección que los animales debían traer. Era el primogénito y debía ser engordado. No podías traer un animal raquítico, tenía que ser engordado. En Éxodo capítulo 12, versículo 5, se habla de que el animal que se sacrificaba para la Pascua era un animal que debería ser macho de 1 año y debía ser sin defecto. ¿Sabes una cosa? La gente entendía la multitud de los sacrificios, Dios me la pide. La calidad de los sacrificios, Dios me la pide, que voy a traer el mejor de mis animales, el animal más engordado. Sin embargo, dice, hastiado estoy de tus animales gordos. Entonces crece el conflicto. Dios me pide muchos sacrificios, Dios me pide una calidad de sacrificios y yo la estoy haciendo porque dice que de nada sirve. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Esto es todavía aún más contradictorio, porque ahí en el libro de Éxodo se nos dice que el derramamiento de la sangre en los dinteles y posteriormente en la fiesta de la Pascua era algo que Dios esperaba que se hiciera. Ahora, cuando llegaba el día de la propiciación, ¿cierto? Se tomaba ese animal, ese cordero pascual, se derramaba su sangre y se tomaba su sangre y se derramaba sobre el propiciatorio. Todos este tipo de rituales eran claramente detallados y pedidos por Dios mismo en la ley. La pregunta que surge una y otra vez es, ¿por qué Dios está diciendo que de nada sirve? De nada sirve. Sigamos en el versículo 12, porque la reprobación no solamente tiene que ver con la cantidad y con la calidad de los animales, que aparentemente son muchos y son de buena calidad, sino que en el versículo 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Esta es una pregunta interesante, porque en la primera pregunta la respuesta es, ¿para qué me sirve? Para nada. Y la segunda pregunta es, ¿quién lo pide? Nadie. Nadie lo pide. Y entonces ahí el habitante de la ciudad de Judá podría haber pensado, no entiendo nada. No entiendo qué es lo que Dios está queriendo decir por medio del predicador. Porque claramente Dios sí pide esto. Dios lo pide en la ley de Moisés. Mira lo que dice el versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. Incienso me es abominación. Incienso me es abominación. Fíjate lo que dice Éxodo 30, versículo 1 al 10. En Éxodo 30, versículo 1 al 10, podemos ver claramente la prescripción de parte de Dios acerca del incienso que debía ser quemado en el templo. No solamente el incienso que debía ser quemado en el templo, sino que además este incienso aromático debía ofrecerse cada mañana y cada tarde cuando se arreglaban las lámparas del templo o el tabernáculo en aquel tiempo, pero posteriormente en el templo. Además de eso, en el capítulo 30, versículo 34 al 38 del libro de Éxodo, Dios da una fórmula específica acerca de cómo debía prepararse
ese incienso. ¿Te acordás que en algún momento los hijos de Aarón trataron de ofrecer un incienso que no iba de acuerdo a esa fórmula? ¿Y qué ocurrió? Murieron. Ofrecieron fuego extraño, fuego que Dios no había mandado. Sin embargo, acá en los días de Isaías podemos ver que no solamente están haciendo los sacrificios de los animales, no solamente están derramando la sangre, sino que además están haciendo su ofrenda de incienso todos los días. Sin embargo, dice, me es abominación. Ellos entendían las fórmulas, ellos sabían cuál era la porción de la Torá que tenían que leer, ellos sabían cuánto era la frecuencia con la que la tenían que hacer. Sin embargo, Dios dice que les es abominación. Esto es algo totalmente llamativo, ¿no? Que Dios te pida hacer algo, como por ejemplo, llevar adelante el sacrificio del incienso, que vos vayas y lo hagas y Dios te diga, esto me es abominación. ¿No te llama la atención eso? Dios te pide algo, vos vas y lo haces, y simplemente lo terminas haciendo y Dios dice, es abominación, lo odia. La palabra abominable es algo profano. Decís, ¿cómo puede ser profano algo que Dios me está pidiendo que haga? Es algo que no se entiende en el texto. Vamos a ver otras cosas más. Mira lo que dice ahí. Luna nueva y día de reposo. La luna nueva, por ejemplo, es prescrita en Números capítulo 28, versículo 11 al 15. Y quiero que vayas construyendo una imagen en tu cabeza acerca de lo que está pasando en este texto. La gente a la que Isaías le está hablando es gente que conoce muy bien la palabra. Ellos conocen todas estas referencias que te estoy mencionando. Fíjate lo que dice del día de reposo. El día de reposo es prescrito y es ordenado en Números capítulo 28, versículo 9 al 10. El convocar a asambleas, las asambleas son las fiestas. Las fiestas están descritas en Números capítulo 28, versículo 16 al 25, para hablar de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Otra de las fiestas es la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, descrita en el capítulo 28, versículo 26 al 31 del libro de Números. La fiesta de las trompetas es descrita en Números capítulo 29, versículo 1 al 6. El día de expiación, el cual era otra fiesta solemne, es descrita en Números capítulo 29, versículos 7 al 11. La fiesta de los tabernáculos, que era otra asamblea en la que se convocaba, es descrita en Números capítulo 29, 12 al 38. No te quiero abrumar con toda esta información, pero lo que quiero crear en tu mente es un grupo de personas, son habitantes de una ciudad que tienen un amplio conocimiento de las Escrituras. Un amplio conocimiento de las Escrituras. Todas estas referencias, todas estas prescripciones formaban parte del entendimiento de las personas. Ellos lo conocían. Ellos sabían dónde estaban. Sin embargo, Dios dice, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me acuerdo que cuando explicaba esta palabra aborrecer es odio. Dios odia lo que ellos están haciendo. Me son grabados, estoy cansado de soportarlas. Hay una actitud de reprobación de parte de Dios hacia todo este tipo de cosas. Y esto genera una alarma en nuestra mente, ¿no? Porque el hecho de que vos conozcas un texto, el hecho de que vos conozcas la Biblia, sin importar el tiempo, porque esta gente cuando nacía, desde el primer momento cuando empezaban la edad que hoy nosotros le diríamos la edad escolar, lo único que les enseñaban era la ley de Dios. Era la ley de Dios. Sin embargo, el hecho de que ellos conocieran la letra, el texto, no quería decir que realmente estaban entendiendo a Dios. Quiero que vayas a un pasaje, unos versículos antes, se encuentran en Isaías capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice ahí. Bueno, vamos a leer el versículo 2. Oíd cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Está hablando Dios acá. Mira lo que dice. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Va a utilizar
dos imágenes, dos animales, ¿cierto? Totalmente torpes, un asno, ¿cierto? Un buey. No son animales inteligentes, son animales que vos los tenés que guiar para hacer la obra, ¿cierto? Para hacer un trabajo. Pero ellos pueden entender dónde está el pesebre, cuál es el lugar de su Señor. Sin embargo, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Te imaginas pararte como un predicador y decirle al pueblo, ustedes no entienden nada, ustedes no conocen a Dios, ustedes no entienden quién es Dios, no tienen conocimiento? Creo que Isaías no sería el típico predicador popular de nuestro tiempo, ¿no? Nadie le pondría like a sus videos, ¿no? ¿Te imaginas pararte delante de una nación y decirles, ustedes no entienden nada, no conocen a Dios? Y decírselo a una nación que está leyendo la Biblia, que está leyendo la Torá, la ley de Moisés todos los días y que está tratando de ponerla en obra. Esto es un momento de mucha tensión. Sin embargo, no es Isaías el que está hablando. El que está hablando es Dios. Isaías simplemente está dando la perspectiva que Dios tiene acerca de ellos. Y ellos tienen mucho conocimiento bíblico. Tienen mucha información bíblica en sus mentes. Pero eso no necesariamente quiere decir que ellos conocen a Dios. Y esta es la reprobación. Esta es la reprobación. No conocen. ¿Sabes una cosa? Esto no solamente se ve acá en este texto, sino también lo podemos ver en Mateo capítulo 22. Capítulo 22. Versículo 29. El Señor está hablando acá, en Mateo 22, 39, con un grupo de personas que son las personas que más conocimiento bíblico tenían de su tiempo. Eran los referentes. Eran tan importantes ellos que incluso gobernaban la nación de Israel en aquel tiempo, religiosamente hablando. Claro, ellos estaban bajo el dominio de los romanos, pero ellos tenían un convenio político con los romanos. Los conocemos bien, son los saduceos. Los saduceos eran personas muy letradas, muy preparadas. Ellos conocían de memoria la ley de Moisés, de memoria. Desde chicos eran instruidos por sus padres para que entendieran las Escrituras. Sin embargo, a pesar que ellos tenían todo el conocimiento bíblico disponible en aquel momento, en aquel tiempo, fíjate la perspectiva que Cristo tiene acerca de ellos. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús, ¿a quién? A estos eruditos, a estos conocedores de la Biblia, ¿qué les va a decir? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Tener una mente informada por décadas no quiere decir que vos conozcas las Escrituras. Eso es una alarma. Eso es un sacudón importante. Que vos tengas tu mente informada no quiere decir que entiendas las Escrituras. En los días del Señor Jesucristo, habían personas que habían desde chicos nacido en un entorno donde la Biblia se leía y se repetía absolutamente todos los días, sin embargo no conocían a Dios, no conocían el poder de Dios. La denuncia que Isaías está haciendo en el capítulo 1 es la misma denuncia que el Señor Jesucristo está haciendo en el capítulo 22, versículo 29, a los saduceos. No conocen a Dios. Entonces, claramente esta es la reprobación. Esta es la reprobación. ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque, ¿cómo puede ser que una persona esté tan informada de la Biblia y aún así no conozca a Dios? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes una cosa? Isaías fue un hombre que advirtió que el problema que iba a venir a causa de esto no se iba a detener en los días de Usías. No se iba a detener en los días donde él había vivido, en los días de Ezequías, sino que 120 años después, por causa de la imprecisión bíblica, iba a venir la nación de los babilonios, iba a tomar a la nación y los iba a llevar cautivos por 70 años. Isaías sabía esto porque lo anticipó en el capítulo 39 del libro de Isaías. Ahora, ¿dónde está el tema en tensión? Porque entonces, ¿cómo puedo hacer yo para saber
que sí estoy conociendo a Dios. Porque información bíblica no me falta. A esta iglesia información bíblica no le falta. Domingo tras domingo, semana tras semana, predicadores tras predicadores vienen a enseñarnos con precisión la información bíblica. Y lo sabemos. Y la intención de esta predicación es sacudirte un poco para que vos puedas ponerte frente a este texto y preguntarte, ¿dónde estoy yo? ¿Soy una persona que está informada de las Escrituras o soy una persona que realmente conoce a Dios? Porque eso son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy diferentes. Y eso es lo que está pasando en este texto. En este texto hay personas que están informadas, pero que no conocen a Dios. Que llevan adelante una vida religiosa, pero que no conocen a Dios. Y vamos a ver dónde está el tema en tensión. Después lo vamos a ver al final. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la reprobación, ¿no? Acá está la reprobación. Ahora vamos a ver la repercusión en el versículo 15. En el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Este es un texto interesante porque ¿puede Dios restringir su disponibilidad hacia alguien que quiera relacionarse con Él? Fíjate que acá está diciendo cuando ustedes extiendan las manos. Bueno, tienes que entender esa expresión que es extender las manos. Bueno, aún al día de hoy, si vos vas a una sinagoga o si vas al templo donde está el muro de los lamentos, no sé si alguna vez los has visto, los israelitas cuando oran en una posición muy particular. Ellos oran con las manos extendidas. Y esto es un símbolo de oración y de comunión con Dios. O sea, cuando las personas oraban, como nosotros asimilamos cerrar los ojos para orar, ellos la oración la asimilaban con una postura, y era la postura de extender sus manos. Acá lo que Isaías está hablando es acerca de la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es un mecanismo, es una herramienta que Dios le ha dado para crear comunión entre su pueblo y Él mismo. Esto es la oración. Cuando Isaías está diciendo cuando extendáis las manos, está hablando de la postura de la oración. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Cuando extendáis vuestras manos, cuando te pongas en una posición, en una disposición hacia la oración, dice que Él va a esconder su rostro de vosotros. ¿Te imaginas esto? Esto es trágico. Esto es realmente trágico, porque esta es la repercusión que tiene tener solamente información bíblica, no entender el sentido de lo que vos está diciendo. La repercusión es esta. ¿Cuál es la repercusión? La repercusión es que Dios no tiene comunión con estas personas. ¿Sabías una cosa? Dios no es una persona que está disponible para todo el mundo. Dios restringe su comunión. El acceso a Dios se restringe. Y las Escrituras son claras en decir esto. Por ejemplo, Dios restringe su comunión hacia los soberbios. En Santiago capítulo 4 lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? Dios restringe su gracia, ¿a quién? Al soberbio. Sin embargo, ¿a quién le da su comunión? ¿A quién le da de su gracia? Al que es humilde de espíritu, ¿no? Eso lo dicen las Escrituras. Dios restringe su comunión o el escuchar las oraciones de una persona, por ejemplo, en el plano del Nuevo Testamento, cuando un hombre no cuida y no vive en una dinámica de cuidado hacia su esposa. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, se nos dice que nosotros debemos tratar y con cuidado, con delicadeza, con amor, ¿cierto? Como vaso más frágil a nuestras esposas. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Te das cuenta cuando hay un hombre que no quiere cumplir su rol en su vida familiar? Dios no quiere escucharlo. Dios restringe muchas veces su comunión con las personas. Dios restringe. No le da gracia al soberbio, no escucha a un mal marido, no lo escucha. Pero acá en este texto vemos otra de las formas en las que Dios restringe su comunión. Dios restringe su comunión cuando hay personas que no aman su palabra, que no entienden la palabra, que no hallan el sentido de lo que hacen.
Mira lo que dice ahí, cuando multipliquéis la oración. ¿Te imaginas esta imagen? Es una imagen trágica. Quiero que recrees esta imagen en tu cabeza. Por un lado, tenés una persona que tiene mucha información bíblica. Mucha información bíblica. Te leí todos los textos de donde ellos sacaban su práctica religiosa. Mucha información bíblica. Una persona muy religiosa. Pero además de eso, acá está describiendo una persona que hace multitud de oraciones. ¿Te imaginas una persona que tiene mucha información bíblica y que ahora se la pasa orando? Y de repente Dios le dice, no te voy a escuchar. Es una tragedia. Es una tragedia total. Que una persona venga a la presencia de Dios y Dios le diga, no te voy a escuchar. A veces queremos crear una forma de Dios en nuestra cabeza y no estamos dispuestos a ver a Dios como Él se muestra en las Escrituras, ¿no? La gente habla todo el tiempo, ¿no? Yo le pido a Dios y yo hablo con Dios y Él me escucha. ¿Y cómo sabes eso? ¿Realmente lo sabes? Y la gente se autoengaña pensando que porque afirman ese tipo de cosas, realmente tienen una comunión con Dios. Y las Escrituras dicen muchas veces que Dios restringe su comunión. Y quiero que entiendas cuál es el problema en tensión acá. ¿Por qué? Porque hay una reprobación, porque hay una repercusión. Bueno, para entender por qué hay una repercusión y por qué hay una reprobación, tenéis que entender la resolución. Ya lo que dice ahí el versículo 16, dice, lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Bueno, en primer lugar, todo proceso de cambio, toda relación real con Dios ocurre en el plano de un corazón quebrantado. Ocurre en el plano de un corazón quebrantado. Una persona que cree saber todo de las Escrituras, una persona que deposita su confianza en el sistema religioso que esta misma persona ha creado, esta persona que no reconoce su necesidad espiritual más profunda, y por lo tanto no va a Dios para que le limpie, no es una persona que pueda entender realmente quién es Dios. Todo proceso para poder entender lo que Dios realmente espera de su pueblo empieza en un corazón predispuesto. Un corazón que se humilla y que reconoce, ¿no? En Mateo capítulo 5, ¿cierto? Se nos hablan acerca de los requerimientos que el Señor Jesucristo va a poner para todos aquellos que quieran formar parte de su reino en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es eso, ¿no? Son los requerimientos del rey, hablando de su reino y de los requisitos que él establece para todos aquellos que quieran formar parte de su reino. ¿Y cuáles son los requisitos que él va a poner? Que tengas mucho dinero, que hagas muchas ofrendas, que asistas a una iglesia toda tu vida, que desarrolles un ministerio exitoso. ¿Qué es lo que Dios te pide? Bueno, Dios te pide, por ejemplo, que llores. ¿Sabías eso? Que llores. Bienaventurados los que lloran. Eso es uno de los requisitos. Tienes que ser una persona dispuesta a que tu corazón se quiebre frente a Dios. Se quiebre frente a tu palabra. ¿Quiénes pueden entrar al reino de Dios? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. ¿Te das cuenta? Esto no es para una persona soberbia. Esto no es para una persona que está dispuesta a medir su justicia de una manera diferenciada con las otras personas. No porque yo tengo muchos años de creyente. No porque yo crecí en cuna cristiana. No, un pobre de espíritu. Miserable de mí. ¿Quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? Esa es la experiencia de un hombre espiritual, ¿no? Un pobre de espíritu. Claro, acá Isaías está diciendo la resolución, el problema, en primer lugar, tiene que ver con un corazón que no ha sido limpiado. Hay muchas personas que están esperando que la transformación ocurra porque el consejero o el predicador le está dando una fórmula de cómo hacer lo que tiene que hacer. Hace unos días atrás estábamos ahí en el cumpleaños de una familia. Y me encanta, ojo, no quiero que lo tomen a mal, porque a veces la gente toma una parte y saca de contexto. No quiero que lo tomen a mal. Y sé que las mujeres han trabajado mucho para poder ayudar a otras mujeres en el plano de la santificación. Y amén por eso. Entonces crearon un cuadernito para que vos te quede ahí, ¿cierto? Las enseñanzas acerca de la doctrina de la santificación.
Pero muchas personas piensan que por hacer el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso va a redundar en santificación. Te quiero decir, no ocurre así. Si vos estás adquiriendo ese material pensando que eso es una fórmula mágica para ser transformado, quiero decirte que no. En primer lugar, tenés que tener un corazón dispuesto a ser humillado. Lo hemos visto en muchos aspectos, en la resolución de conflictos, cuando fuimos en Santiago capítulo 4, cómo se resuelve un conflicto, cuando la persona reconoce que el problema es interno, cuando la persona reconoce que el problema está acá, que no hay otro causante del problema más que su propio corazón. Y esta persona va a la presencia de Dios y se humilla delante de la presencia de Dios para que Dios lo exalte. Primero tiene que haber una disposición en el corazón. Sin embargo, hay muchas personas que van, ¿cierto? O llegan a la consejería, o llegan al mentorado, o llegan a la iglesia diciéndome, a ver, ¿cuál es la fórmula mágica para que por fin pueda hacer lo que esperan que yo haga? Y no funciona de esa manera. Tenés que cultivar un corazón. Tenés que disponer tu corazón. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Ahora, esto es algo interesante porque acá Isaías está diciendo la iniquidad, la impureza. La palabra iniquidad tiene que ver con algún elemento que está contaminando algún tipo de obra, ¿no? Acá hay personas que trabajan en el plano de los alimentos, ¿no? Y me tocó viajar con dos bioquímicas, no sé, trabajan en alimentación, Camila y Ariana. Estamos hablando ahí acerca del trabajo y el ámbito donde ellos trabajan y lo meticulosos que son para ver la pureza de un alimento, que no se contamine, esto que lo otro, ¿cierto? Y es eso, ¿no? Ellos están tratando de tomar pruebas, pH, un montón de muestras, ¿cierto? ¿Para qué? Para corroborar de que no hay impureza en ese elemento. Bueno, eso es lo que está diciendo Isaías acá, ¿cierto? Busquen la impureza, busquen lo que está contaminando sus obras. Busquen eso. Tienen que aprender. Primero tienes que cultivar un corazón que se dispone para ser humillado, para cultivar una perspectiva real de parte de Dios. Pero en segundo lugar, una disposición a buscar dónde está la contaminación. ¿Dónde está la contaminación? ¿Qué está contaminando mis obras? Eso es lo que Isaías les está diciendo. ¿Dónde está el problema? Quiten de sus obras la iniquidad, la impureza. Porque ellos estaban haciendo obras, ellos estaban haciendo sacrificios, ellos estaban trayendo animales, ellos estaban guardando fechas, ellos se juntaban los sábados, guardaban los días de reposo, estaban pendientes de la luna nueva. Las obras claramente estaban, pero todas estaban afectadas por impurezas. Quiten impurezas de sus obras. ¿Sabes una cosa? Como creyentes tenemos que entender algo que es muy importante, muy relevante. Un día vos te vas a morir. ¿Sabías eso? ¿Sos consciente de eso? Vamos a morir. Y cuando nosotros muramos, como creyentes, si no sos creyente no vas a pasar esto. Si no sos creyente vas a ser lanzado al infierno y vas a ser castigado por Dios por toda la eternidad. Pero si sos creyente, no creas que cuando te encuentres en la presencia del Señor todo va a ser color de rosas. Porque las Escrituras advierten claramente que nosotros vamos a ir a un tribunal y que en ese tribunal todas nuestras obras van a ser puestas al fuego. Y ahí en 1 Corintios se nos dan dos enseñanzas. Por un lado, que las obras que hayamos hecho sean las obras que Dios nos pidió. Y después el corazón con el que nosotros hicimos esas obras sea un corazón puro y correcto delante de Dios. Esto es lo que se va a probar. Primero, que las obras en las que Dios realmente pidió. Hay muchas personas que hicieron un montón de obras, pero no es lo que Dios pidió, porque no le prestaron atención a la palabra, porque no vieron la palabra como suficiente, porque no establecieron las Escrituras como su norma de fe, y entonces hicieron lo que a ellos les pareció en la obra del ministerio o en el servicio a los santos. No hicieron las obras que Dios había preestablecido de antemano para que Dios hicieran, para que ellos hicieran, sino hicieron lo que la tradición les dijo, lo que una escuela les dijo, lo que una organización les dijo, pero nunca se sentaron en la Biblia a ver si estas eran las obras de Dios, ¿no? Ahora, eso ni siquiera es algo que le preocupa a los creyentes de nuestros días. Ellos solamente quieren hacer la obra en la que se sienten bien, en la que se sienten cómodos.
lo que les enseñaron, lo que las tradiciones afirman. Pero no hay creyentes que estén viendo atentamente las Escrituras para ver si lo que están haciendo es realmente lo que Dios está pidiendo. Y hay personas que entretienen a otras personas, ¿cierto? Y hacen un montón de programas pensando de que tener una iglesia llena de personas es lo que Dios quiere. Cuando en realidad lo que Dios pide es algo totalmente distinto. ¿Cuáles son las obras que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? En segundo lugar, el corazón que Dios quiere que nosotros cultivemos a la hora de hacer esas obras. Gracias, mi amor. Pero fíjate, ahí hay otra expresión: dejad de hacer lo malo. ¿Sabes una cosa? Hacer lo que la ley decía, hacer lo que la ley de Moisés hacía sin tener un entendimiento de por qué Moisés lo había dicho así. Acá Isaías lo va a describir como una obra mala, una obra mala. Dejad de hacer lo malo. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 17, y creo que acá está el asunto. Vos te estás preguntando, bueno, Felipe, todavía no me has dado el parámetro para poder saber si estoy conociendo realmente a Dios. No me has dado el parámetro para saber si realmente estoy entendiendo lo que Dios demanda de mí. Estás creando una tensión grande en mi corazón porque yo llevo muchos años de creyente. Llevo muchos años en el servicio. Llevo mucho tiempo informando a mi cabeza con información bíblica. ¿Cómo hago para saber que realmente conozco a Dios entonces? ¿Cómo puedo prevenir mi propia alma del autoengaño religioso y espiritual? ¿Cómo puedo hacerlo? Fíjate el versículo 17. Aprended. Si hay una palabra que vos tenés que señalar, si hay una palabra que vos tenés que marcar, es la palabra aprended. Aprended. ¿Sabes una cosa? Tristemente, se ve que están escuchando mi sermón porque estoy diciendo alerta, ¿no? Pero tristemente, 120 años después, la nación de Judá fue llevada al cautiverio. Ustedes conocen la historia bíblica, ¿no? Fueron llevados al cautiverio, 120 años después. 120 años después, más 70 años más, estuvieron la nación de Judá en el cautiverio. Después Dios, cumplido el tiempo de la disciplina para la nación de Dios, empezó a traer hombres de nuevo a la tierra de Israel. Y trajo un grupo de hombres, de reformadores que vinieron, ¿cierto? Y empezaron a levantar los muros de la nación de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y edificar otra vez el templo, porque todo había sido destruido. Claramente Dios había reprobado una y otra vez las obras de Judá, una y otra vez. Isaías fue una evidencia de eso. Entonces, cuando los reformadores volvieron, cuando el tiempo del posexilio se dio, los líderes de la nación de Israel empezaron a pensar, bueno, ¿dónde nos desviamos? ¿Dónde perdimos el verdadero conocimiento de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que la nación estuviera informada de las Escrituras, pero al mismo tiempo ignoraran al Dios de las Escrituras? ¿Dónde estuvo el problema? Y para entender esto, para entender este aprended, quiero que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Es un pasaje que estudiamos hace poquito ahí en la conferencia Eclesia. Matías estuvo hablando acerca de este pasaje. Y conocemos muy bien, ¿no? Hay algunos elementos que tenemos que tener en nuestra mente. Pone tu dedo ahí en Nehemías capítulo 8. Pero fíjate lo que dice Esdras, porque estamos hablando del mismo personaje bíblico. Esdras es descrito en el libro de Esdras, pero también es descrito en el libro de Nehemías. Se nos dice en el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Te das cuenta? Acá tenemos toda la resolución personificada.
Estamos viendo la resolución en Isaías 1, versículo 16, ¿cierto? Estamos viéndolo ahí en el versículo 17. Pero acá está personificada. ¿Qué es lo que ocurrió? Un corazón que se dispuso, una persona que estuvo dispuesta a humillarse, una persona que cultivó un corazón, pero después ¿qué hizo? Se preparó para inquirir la ley de Jehová. Esa palabra inquirir es interesante, porque él siendo hebreo y entendiendo la lengua hebrea, aún así habían barreras de interpretación en los textos, y él fue a interpretar los textos de una manera apropiada. Pero mira, lo que más me encanta es cuando vemos a este mismo hombre que ha cultivado esta dinámica personal, que ha cultivado este corazón de manera personal, y ahora lo vamos a ver en el ejercicio de su ministerio. Porque él está pensando, ¿qué fue lo que nos llevó a estos 70 años de exilio? ¿Qué fue lo que nos llevó a estos 70 años de disciplina? Y él captó con precisión la esencia del problema. ¿Cuál fue la esencia del problema? ¿Cómo revirtieron el problema? ¿Cómo le enseñaron a la nación de Israel? Versículo 8. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Decís, Felipe, pero 100 y pico de años antes, el problema era que ellos leían la Biblia. Vos me dijiste todo el sermón que ellos leían la Biblia, que ellos conocían el libro de Éxodo, que ellos conocían el libro de Números, que ellos conocían las prescripciones de Levítico, que ellos eran hombres muy informados. ¿Cuál es el problema? Bueno, acá en primer lugar te dice que leían claramente. Leían claramente. Esto es algo muy importante, ¿no? Queremos comunicarlo claro. Pero ¿qué es lo que quieren comunicar con claridad? Mira lo que dice el versículo 8. Y ponían sentido. Ponían sentido. De modo que entendiesen la lectura. Te digo una cosa, no hay preocupación más grande para un ministro, para un pastor, que esto. Porque un pastor se puede parar toda su vida en un púlpito cada domingo de cada semana, de todos los años de su vida, pero si no está haciendo esto, no está haciendo la obra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Esdras? Esdras está leyendo los textos bíblicos, pero además de eso está poniendo el sentido de esos textos, algo que la nación de Judá había ignorado. ¿Conocían la Biblia? A la perfección, la memorizaban, pero ahí había algo que ellos no podían comprender, el sentido de esos textos. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo? En aquel tiempo ellos leían, hay que sacrificar un animal, voy y sacrifico un animal. Hay que celebrar cierta fiesta en determinado momento del año, celebramos esa fiesta en determinado momento del año. Me dicen que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer. Pero nunca entendieron el sentido de por qué lo hacían. Y Esdras entiende este problema. Ustedes leen la Biblia, pero no la entienden, no entienden el sentido. Y entonces ahora vamos a hacer algo totalmente diferente. Ahora van a aprender la Biblia de verdad. ¿Y cómo lo van a hacer? Entendiendo el sentido. Entendiendo el sentido de los que... Claro, lo que ellos tenían que entender era que cada vez que llevaban ese animalito al templo y lo hacían una vez y otra vez y otra vez, ellos tenían que rememorar sus pecados. Y rememorando sus pecados, ellos iban a ser conscientes de su condición espiritual. Y siendo conscientes de su condición espiritual, iban a poder depositar la fe en un sacrificio mayor que ellos simplemente estaban apuntando. Pero ¿qué era lo que ellos estaban creyendo? Que por medio del sacrificio, por medio de la lectura, por medio de la letra, sus esfuerzos los iban a salvar. No entendían el sentido. No lo entendían. Y Esdras, cuando ve este problema, cuando analiza la causa, cuando ve la reprobación, cuando ve la repercusión, cuando ve que Dios no los escuchó por cientos de años, entonces entiende que este es el punto de inflexión. Vamos a leer la palabra, pero vamos a entender el sentido de la palabra, de modo que entiendan. Pero lo que más me encanta de este texto, eso es un texto hermoso, porque es un texto sumamente
relevante para toda la revelación bíblica, porque acaba de haber un resurgir, acaba de haber un avivamiento, acaba de haber salvación de personas. ¿Y qué fue lo que lo produjo? La predicación con sentido de las Escrituras. Eso fue lo que produjo. Y desde el más chico hasta el más grande en este texto, desde el más chico hasta el más grande, todo aquel que podía entender fue expuesto a la enseñanza bíblica. Y mira la repercusión en el pueblo. En el versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No solamente es que el pastor o el predicador o el heraldo de Dios entienda el sentido de la palabra, sino que él se ocupe para que las personas entiendan el sentido de la palabra. Esa es la verdadera obra de Dios. Esa es lo que el Señor está esperando de nosotros. No solamente que entendamos el paso 1, 2 y 3 de la santificación del cuadernito de batalla, en la sección del devocional que tengo que hacer para decir que cumplí en la reunión casera. No es eso lo que te va a transformar. Es un corazón humillado, es un corazón dispuesto y es un corazón que está siguiendo el sentido real de las Escrituras para ponerlo por obra. Esto va a traer transformación. Pero ¿sabes una cosa? Necesitas entender algo. Necesitas aprender. Necesitas aprender. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Querés resolver el problema? ¿Querés traer la resolución? Tenés que aprender. Y ¿sabes una cosa? Yo me imagino lo que le pasó a Isaías en sus días. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué voy a aprender de vos? Si estamos bien. Si la nación es próspera, si el pueblo está siendo defendido por Dios, si yo estoy trayendo mis animales, ¿qué tengo que aprender? Eso fue lo que pasó. ¿Sabes cómo terminó Isaías como profeta y como predicador? ¿Sabes lo que es el aserramiento? El aserramiento era una forma de tortura que se practicó en los días de Manasés. La tradición nos cuenta y nos enseña que Isaías, por predicar este mensaje, este tipo de mensaje, un día lo ataron a un árbol y lo cortaron al medio. La gente no quiso escuchar. El pueblo no quiso escuchar. Y sabes una cosa, la realidad es que proporcionalmente hablando son muy pocos los que quieren escuchar este tipo de mensajes. Las personas están más preocupadas por seguir afirmando su identidad en lo que han hecho, en lo que han practicado toda su vida, en vez de afirmar que deben aprender de nuevo los cimientos de las verdades de Dios. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 13, versículo 19 al 23. Mateo 13 es una parábola para reafirmar este concepto. Mateo 13, 19 al 23. Dice, cuando alguno, acá está dando la explicación de la parábola del sembrador, ¿no? Mira lo que dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no la entiende. ¿Te das cuenta? Una persona puede estar sentada ahí en esa silla toda su vida, acá o en cualquier otra iglesia, toda su vida. Las palabras del reino. Acá te digo una cosa, no es una cuestión con el predicador es Cristo mismo, pero aún Cristo mismo en su labor como predicador, Él entiende y Él ve esa dinámica. Hay personas a las que Él le predica, el reino, Hechos capítulo 1, versículo 3, y hay personas que no entienden. Lucas capítulo 24, hablando con los discípulos de Maús, no entienden. ¿Quiénes son ese tipo de personas? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Te das cuenta? Esto es una dinámica que pasa todo el tiempo. Hay personas que no entienden. Hay personas que escuchan la verdad, pero cuando van a vivir sus vidas te das cuenta de que eso es arrebatado, eso es quitado. No permanece en su mente. Pero fíjate, el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. ¿Te das cuenta? No solamente es importante conocer la Biblia, no solamente es oír la predicación, es importante que te ocupes en entender. El que entiende la palabra, mira lo que dice, y da fruto.
y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Te das cuenta de esto? Necesitas entender, necesitas vivir la experiencia que ocurrió en Esdras, en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Estaban contentos porque habían entendido. Si no entendés las Escrituras, no descanses hasta entenderlas. No descanses hasta entender cuál es la implicación práctica que esto va a tener, la repercusión práctica que debería tener en tu vida. No descanses. Otro ejemplo claro de esto lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31. Tenemos un hombre, y no es una cuestión de inteligencia, porque acá hay un eunuco, y ya estudiamos este pasaje porque los eunucos eran hombres intelectualmente muy preparados. Pero fíjate lo que dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Era una cuestión de capacidad intelectual. No, lo está leyendo, lo puede comprender, lo puede asimilar, pero ¿puede entenderlo? Y él le dijo: mira, me encanta porque está a la disposición de una persona que realmente aprende, una persona que realmente resuelve el problema. Mira lo que dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Te digo, qué bendición es cuando en la vida del ministerio encontrás este tipo de personas, ¿no? Yo no puedo aprender solo. No puedo aprender solo, necesito aprender de otros. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien quien me enseñe? Y sabes una cosa, este hombre realmente entendió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no lo podía aprender solo. Lo podía leer. Lo podía asimilar por medio de procesos mentales y cognitivos, claramente sí. Pero el entendimiento que va al corazón, que traspasa el alma, se aprende de otros. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Quiero cerrar con un texto más que se encuentra 3 versículos. Salmo 119. Salmo 119. Este es el salmo por excelencia de las Escrituras, ¿no? Acá el salmista entiende. Muchos creen que este salmo fue escrito por el profeta Samuel. No está corroborado, pero si fuese él sería una bendición, porque claramente entendemos que es un hombre de Dios, y todo este salmo trata acerca del lugar que la palabra de Dios tiene en la vida de un creyente. Y fíjate, por ejemplo, lo que dice el versículo Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Te das cuenta? Acá es donde comienza todo. Acá es donde Esdras comenzó. ¿Qué hizo él? Él preparó su corazón. Él se humilló delante del Señor. Una persona orgullosa, una persona soberbia, una persona que no le importa entender el texto, que simplemente lo lee, no entiende el trasfondo, no entiende el sentido, ¿cierto? No es una persona que va a conocer realmente a Dios. Pero acá el salmista está diciendo: abre los ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Versículo 27, mira lo que dice el versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Te das cuenta? Aquí hay un corazón que entiende dónde está el asunto en tensión. Necesito entender. Mira lo que dice el versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Te das cuenta? Una mente informada, una mente arraigada en una tradición, una persona que solamente se ocupa en leer la Biblia, pero no se esfuerza en entenderla, no es una persona que puede llegar a conocer a Dios. Las personas que vivían en el día de Isaías conocían a la perfección la ley de Dios, pero no la entendían. Y la resolución se va a dar cuando vos estés dispuesto a decir: necesito aprender. Necesito aprender. Amén. Terminamos acá el tiempo de la enseñanza y oramos al Señor para que Él cultive nuestros corazones y podamos movilizarnos, no hacia una liturgia y una práctica religiosa, sino hacia una repercusión real, una resolución real en nuestros corazones. Oramos.